Me haces un montón de preguntas, Lidia. Es que, a ver, date cuenta de que yo, antes de estudiar Publicidad y Relaciones Públicas, mi primera opción era estudiar Criminología. Lo que pasa es que al final lo deseché, pero es un tema que siempre me ha gustado. ¿Por qué lo desechaste? Porque tú estás ahí, Ainhoa, cuéntame. A ver, en parte lo deseché porque cuando fui a la charla en la universidad, a mí me interesaba la parte más de policía. Mi idea era hacer criminología y opositar para Policía Nacional o Policía Local, me daba igual. Y como esa parte, el representante de la policía que iba a dar la charla no fue, pues la verdad es que los demás no me llamaron la atención. Y fui luego a la de publicidad y sabes que publicidad es todo color y todo muy happy flower y todo lo demás. Y entonces dije, a la vista está. ¿Por qué no? Pues, y entonces me decidí por eso, pero es un tema que no he dejado y que me encanta. Y entonces, claro, teniendo a una amiga que es psicóloga forense, me encanta hacerte muchísimas preguntas. Preguntas que no me preparo y que a mí no me gusta contestarte cualquier cosa. Pero si es que lo sabes. Bueno, a ver, hazme preguntas para que Venga, a ver. Yo, por ejemplo, algo sé, pero ¿qué diferencia real hay entre un psicópata y un sociópata? Es la pregunta estrella, ¿eh? Sí, a ver, yo sé que el sociópata se hace y el psicópata nace así, es un tipo de personalidad, y el sociópata es consecuencia de hechos traumáticos que le provoca la sociedad. No sé si voy bien. Yo siempre digo, al final, que el mismo término te da como su origen, ¿no? Psico, de más de psique, de hay un problema a nivel cerebral, hay una disfunción, y el sociópata lo crea la sociedad. O sea, al final, uno de los factores puede ser, por ejemplo, padres negligentes, que vivan en un contexto social que le perjudique, que le lleve al final a cometer delitos y a gestionar de una manera determinada pues, ciertas emociones. Y el psicópata, muy bien eso que dices y me encanta, no es un trastorno de personalidad, sino es un tipo Lo de digo personalidad. porque tú me lo has recalcado mucho. Yo antes pensaba que era un trastorno o una enfermedad mental. Yo creo que cualquier persona que me conozca le he dicho eso 25 millones de veces. Soy súper pesa y con los alumnos también. Entonces, ¿el psicópata sabe o es consciente que es psicópata? Ahí hay un punto porque al final el psicópata tiene toda la parte de moralidad y de entendimiento bien. Como hemos dicho, no tiene ningún tipo de problemática, no es un trastorno. Entonces ellos sí conocen qué es lo que está ocurriendo y saben por qué o cómo utilizan ciertas cosas y ciertas herramientas con las personas. Es decir, que yo por ejemplo, no creo que sea de me levanto un día y diga soy psicópata, sino o sí. No creo que sea de un día, pero tú sí sabes que hay algo en ti que funciona diferente al resto. O sea, por ejemplo, si hablamos de la empatía, que es como lo más habitual o que más se conoce en la psicopatía, tenemos muy asociado a el psicópata no tiene empatía, cuando eso no es así, es un mito. Si dividimos la empatía en dos tipos, la empatía cognitiva y la empatía más emocional, el psicópata carece de esa empatía emocional, que es la que solemos tener pues, en general toda la población o la gran parte, que es si yo te hago daño, yo emocionalmente siento ese dolor. Es como, me arrepiento. El psicópata, ¿qué entiende? La empatía cognitiva es, yo sé que te estoy haciendo daño, pero no lo siento. Porque estoy buscando un fin, ¿no? Sí, de hecho, por eso son tan buenos manipuladores, porque son muy buenos fingiendo esas emociones o sabiendo interpretar la situación para decir, si ha pasado A, tengo que actuar como B. Son muy buenos leyendo. Claro, entonces, a ver, la palabra psicópata yo creo que está muy extendida y siempre se dice es que es un psicópata. Cuando te decides decir que alguien es malo, dices es un psicópata o ha hecho algo raro o algo muy grave y es un psicópata. ¿El psicópata es malo o siempre es malo? ¿Hace cosas malas? El psicópata, o sea, si te pilla un psicópata, generalmente te va a hacer daño de alguna manera. Aún así, si hablamos por malo como criminal o asesino... Asesino, claro. No. El psicópata no tiene por qué ser un asesino en serie, no tiene por qué ser el criminal que conocemos. Sí que cuando cometen delitos pueden llegar a ser de los peores, junto, por ejemplo, a un psicótico, pero existe también el psicópata integrado. El psicópata integrado que se encuentra pues tanto en empresas, o los líderes de empresas, o en políticos, o son personas que tenemos en nuestro entorno. Claro, yo no sé si esto es verdad, que he escuchado mucho que los bomberos, fuerzas de seguridad, que tienen un trabajo que les pone frente a situaciones muy peligrosas o muy traumáticas, estresantes para cualquier tipo de persona, tienen un toque o un punto de psicopatía. ¿Eso es real? Sí, al final la psicopatía es
como si tuviéramos una línea, un espectro, desde eres un psicópata y eres un criminal y eres un asesino y eres lo peor del mundo, a, oye, pues hay ciertas cositas donde me muevo. Rasgos que suelen mantener o que suelen compartir tanto cuerpos de seguridad, bomberos, abogados, médicos, o sea, imagínate un cirujano que tuviera miedo y le temblase el pulso cada vez que va a abrir a alguien o va a hacer una operación. Al final hay ciertos rasgos como la búsqueda de sensaciones, el sentir el miedo de una determinada manera, todo ese tipo de cosas o la impulsividad va muy encaminada a lo que se conoce como el psicópata. Y hay ciertos rasgos que son útiles en ciertas profesiones. O sea, imagínate que todos fuésemos igual y no entrásemos a un tiroteo. Pues para eso está un policía. Vale. Y ahora en cuanto a nivel legal o penal, mejor dicho, yo aquí me pierdo mucho. ¿La psicopatía es un agravante a la hora de cometer un crimen o es, como, no sé cómo se llama? El atenuante, ¿no? Un atenuante. Lo bueno, y por eso yo estoy también muy, aparte porque es un tipo de personalidad, también estoy muy de acuerdo con que no sea considerado un trastorno, porque si lo empezamos a considerar un trastorno, lo consideramos atenuante. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de que alguien comete pues, un homicidio o hay una muerte, un fallecimiento, porque tú vas en el coche y vas borracho. El alcohol es un atenuante. O si tú tienes un tipo de drogadicción y hay un consumo continuado, es un atenuante. Si hablamos de una psicopatía y lo tratamos como trastorno, hay un atenuante, entonces pueden hacer daño. Pero para que sea un trastorno hay que considerar dos cosas importantes. Que hagan daño y que haya un sufrimiento en la población o en las personas que tengan a su alrededor, pero también que lo sufran ellos. El psicópata no sufre, no hay arrepentimiento. Entonces no se puede considerar un trastorno. Estaríamos dando un privilegio que yo considero que no debe tener. Que no deberían tener. ¿Y en caso del sociópata? El sociópata, por ejemplo, al final, al ser algo que se va creando y que también es producto de la sociedad, sí se puede llegar a considerar como unas limitaciones para esa condena habitual que se espera. Pero ya nos pasamos un poquito al sociópata. ¿El sociópata tiene que tener algo en la mente que haga clic? ¿O antecedentes genéticos? ¿O directamente yo digo, es que yo tenía una infancia muy dura y ya pues hago cualquier locura y me convierto en un sociópata? ¿O hay algún antecedente genético o algo que se pueda decir, mira, es que él tenía a lo mejor... Es que no lo quiero comparar con ninguna otra enfermedad, pero hay muchas enfermedades que tú tienes antecedentes genéticos que son hereditarios, que puedes decir, ostras, que puede ser que eso haga clic y se desarrolle esa enfermedad, o puede ser que no. ¿La sociopatía pasaría algo similar? ¿O sería por algo muy traumático que te traumatiza y ya directamente ¡bum! Al final, para eso también tenemos tanto a los psicólogos criminales como a los psicólogos forenses, para evaluar también y poder diferenciar dónde nos estamos moviendo, si es una psicopatía, si es una sociopatía, si es un trastorno antisocial de la personalidad, si es una psicosis. Y tanto la psicopatía como la sociopatía hay una carga genética. O sea, tú tienes más probabilidades si tus padres, o tu madre o tus abuelos la han tenido o padecen ciertos rasgos, la agresividad, todo eso. El sociópata, desde pequeño, tú vas a ir viendo que hay ciertos rasgos y ciertas cosas que va a ir haciendo. Son el delincuente habitual, son el delincuente que tienen pues, un historial delictivo, unos antecedentes penales elevados, por robo, hurto, por peleas, por multas de tráfico, violencia de género. O sea, hay un montón de problemáticas en las que se pueden meter desde muy temprana edad. El psicópata, en general, y hablamos en términos generales, no va a tener ese historial delictivo. Cuando ya lo vas a pillar es cuando vas a descubrir el resto. Qué guay. Y ya, lo has comentado, porque no sé la diferencia, has dicho que está el psicólogo criminal y el psicólogo forense, ¿no es lo mismo? No, el psicólogo criminal, por ejemplo, si pensamos en personaje público o persona influyente en España, sería Vicente Garrido. Él sí hace mucho más perfiles criminales y está más mano a mano con el criminal y el delincuente real. El psicólogo forense siempre está un poco más detrás, es un asesor para el juzgado. Es el que evalúa pues, el hecho o la persona que tenga delante. En cuanto a la víctima, ¿quién es el que más trata? Entiendo que el psicólogo forense. Depende. El psicólogo criminal trabaja mucho con la víctima para asegurarle también toda esa parte más de que los derechos se estén cumpliendo, todos los derechos que tienen que englobarla para protegerla. Pero al igual que el psicólogo forense, evalúa o ayuda a que esa prueba objetiva llegue al juzgado, esa pericial, para que pueda demostrar el hecho. Pero suele haber más trato desde la psicología criminal seguramente. Volviendo un poquito a la psicopatía, yo creo que también es un mito que está muy, muy extendido, y es que todos los psicópatas son súper mega inteligentes.
que tienen unas capacidades mucho más superiores que la media normal. No, el psicópata se distribuye como la población normal. Hay psicópatas muy inteligentes, psicópatas menos inteligentes y psicópatas que se van a encontrar en un 6 y 100 o en la media. Es decir, que no tiene que ir acompañado. Que... No. Ni son guapísimos y encantadores porque son todos Brad Pitt, ni son súper inteligentes. También te vas a encontrar a la persona más desagradable de ver siendo un psicópata. Ainhoa, ¿tú crees? Ya no lo sé, ¿eh? A ver. ¿Crees que hay un tratamiento para los psicópatas? Creo que es una pregunta interesante y complicada de responder, porque si miramos manuales y demás, hay como bastante controversia, ¿no? Pues no, es imposible rehabilitar a un psicópata y a un asesino en serie, otros que dicen, oye, hay una pequeña probabilidad de trabajar con delincuentes. Yo sinceramente, tanto por lo que he leído como por lo que un poco siento, vamos a decir, por mi trabajo, es que sí que se puede trabajar con un psicópata. Sí siento o veo que hay ciertos modelos que a lo mejor pueden encajar de una manera más fácil que otra, modelos de terapia, de psicoterapia, pero yo sí confío en que se puede hacer un buen tratamiento si el sistema judicial funciona como debe funcionar. Si en las cárceles se hace un trabajo, si se hace un trabajo de prevención, y volviendo otra vez a la infancia y a lo que ya hablamos en su momento con el True Crime, de oye, sí, se utilizan ciertas cosas y el conocimiento que tenemos para evitar ciertas cosas en la familia o en la infancia, se puede prevenir mucho de lo que ocurre. Insisto, no para intentar justificar al psicópata, sino para entender y evitar. O sea, psicópata, trastorno antisocial, sociópata, el delincuente habitual. Sigamos trabajando desde la infancia, hay cosas que se pueden mejorar porque no es solo genética, es también ambiente. El ambiente también, al final, ayuda a modificar un poco el sistema cerebral. Entonces, ese tipo de personalidad sí que se podría volver al curso normal, ¿no? Para mí, como te digo, sí, sé que es una opinión que a lo mejor Controversia, ¿no? La gente no va a estar de acuerdo, pero para mí yo creo que sí, que en ese punto veo brotes verdes o soy Entonces entiendo, positiva. Entiendo que el sociópata también. Sí. Pero con tema de medicación, no solamente... Pues ahí también habrá que ver un poco el trabajo, hay fármacos, hay estudios interesantes con otros trastornos y demás que comparten también ciertos rasgos con la psicopatía en los que se ha visto efecto. A lo mejor podríamos utilizar cosas similares o adaptar el tratamiento a ese tipo de personalidad. Súper interesante. La verdad es que me encanta y seguiría haciéndote preguntas toda la tarde. Sí. Porque sé que me María encanta. pregunta de casos concretos, que es lo que menos me gusta. Sí, sí. Pero sé que sí, y cuando quieras, pues ya sea con cámara o sea sin cámara, pues echamos un ratito y hablamos. Cuando quieres. No sería la primera vez, ¿eh? No, porque ya hemos hecho unas cuantas. Pues muchas gracias, como siempre, por venir Nada, y por interesarte por el trabajo del psicólogo. Me encanta. Psicólogo forense.